Muy bien, pues buenos días, buenas tardes mejor dicho. Bienvenidos a este nuevo webinar de los que organizamos desde it-latino.net. Ya sabéis, son webinars gratuitos, formativos e informativos sobre las diferentes temáticas IT que tratamos en nuestra extensa red de portales. it-latino.net, bay-spain.com, que es el portal que digamos tiene más relación con el webinar de hoy, rp-spain.com, cms-spain.com, bpm-spain.com, de Business Process Management, no de Business Performance Management, rfid-spain.com, seguridadmania.com e innovando.biz, que son todos nuestros portales. El webinar de hoy tiene el siguiente formato. Durante unos 45 minutos el ponente nos explicará su presentación, incluyendo siempre pues un poquito demostración del software. Este medio de los webinars es ideal para poder ver el software, olerlo, ver qué usabilidad tiene, qué facilidad de uso, es ideal. Como os digo, durante esos 45 minutos el ponente nos hará su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas que haremos tanto vosotros como yo. Yo no me he presentado, soy Daniel Alguacil, estoy aquí en las oficinas centrales de IT Latino en Sant Cugat del Vallès, cerca de Barcelona, y seré pues el moderador y el que lleve un poco el webinar de hoy. Bien, los webinars, como os digo, están digamos ofrecidos o los anunciamos a toda nuestra base de datos, tanto en España como en Latinoamérica. Ahora, por la hora en la que estamos, a las 4:30, seguro que entre nuestra audiencia hay alguna persona de Latinoamérica. Bien, como os decía, para hacer las preguntas en el webinar, podéis hacerlas de dos formas. Podéis hablar, hacerlas por voz, para lo cual tenéis que levantar la mano accionando el botón Raise Your Hand que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Al levantar la mano yo sabré que queréis hacer la pregunta por voz. También podéis hacer la pregunta escribiéndola en el propio panel de control, en donde pone Questions, y yo se la trasladaré al ponente. Siempre digo que os animo a hacer las preguntas vía voz IP, puesto que es una forma pues como muy directa de interpelar al ponente. Todos nuestros webinars son grabados y publicados en demosdesoftware.com, también en nuestra extensa red de canales audiovisuales. Por ejemplo, también lo publicamos los webinars en particular en youtube.com/videosite.com. La ventaja que tiene los webinars en demosdesoftware.com es que primero la calidad del vídeo es mucho mejor que la que podéis tener en YouTube, y además son webinars que pueden llegar a durar, pues como el de hoy, entre una cosa y otra casi hora y media, incluso 2 horas a veces. YouTube no tienes los capítulos. En demosdesoftware.com puedes verlo por capítulos y podéis ir viendo los vídeos a vuestra comodidad en el momento que podéis. Pues veis un capítulo hoy, mañana otro y pasado otro, y además veis los capítulos que realmente os interesan. Bueno, pues sin ir más allá, vamos a pasar a presentar el webinar de hoy. Como todos sabemos, tenemos con nosotros a un experto de Lantares. Siempre pongo la web pues para aquellos pocos, ya que no conocéis a la empresa ponente, pues que podáis en un momento dado chequearlo en la web. Es lantares.com, uno de los partners más importantes, por no decir casi el más importante, al menos por antigüedad, de IBM Cognos. Llevan trabajando con Cognos desde hace mucho tiempo, tienen una extensísima cartera de clientes y de experiencias que pueden enseñar ya en España. Como os digo, tenemos en este caso a Carlos Bombín, experto en Cognos de Lantares, y él nos va a hablar de un aspecto pues bastante novedoso en la versión 10 de Cognos, que como sabéis se lanzó en noviembre del año pasado, del año 2010.
Cognos 10 en el 2010, claro. Como digo, va a hablarnos Carlos de un aspecto de la colaboración en todo lo que tiene que ver con el Business Intelligence dentro de Cognos. Bueno, ya nos comentará que los aspectos colaborativos se aplican más a la parte de Business Intelligence de Cognos, no tanto a otras funcionalidades como puede ser, por ejemplo, la presupuestación, que pues no ha cambiado tanto con respecto a ediciones anteriores. Seguro que podemos preguntar a Carlos alguna cosa sobre, bueno, pues cómo está viendo él esa migración desde Cognos 8 a Cognos 10, ¿no? Que seguro que tiene una visión interesante, Carlos. Bueno, pues sin ir más lejos, vamos a abrirle el micrófono a Carlos Bombín. Carlos, ahí te he abierto el micrófono y ahora te voy a pasar la presentación. Vale. Yo te digo cuando te vea. Ya vemos tu presentación cuando quieras, Carlos. Vale, pues muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Encantados de estar con todos vosotros. Yo soy Carlos Bombín, soy Account Manager de Antares en la zona centro. Aparte de ser Account Manager, pues está trabajando como consultor de Business Intelligence durante los últimos 11 años, así que, bueno, pues espero resolver vuestras dudas. Este webinar, de hecho, es el segundo webinar que hacemos con la temática de las novedades de las funcionalidades que tiene Cognos 10 y qué nuevas funcionalidades aporta con respecto a la versión anterior. A finales de junio hicimos otro webinar sobre un aspecto del análisis, un entorno unificado de análisis que se llama Business Insight Advanced, que si queréis podéis acceder a él en nuestra web, antares.com. Justo a la derecha pone ver nuestros webinars y ahí podréis bajaros el webinar anterior. Bueno, sin más, presentarnos un poco. Somos pues partners de Cognos desde hace 13 años. Cognos fue una empresa que fue comprada por IBM hace 3 años. Desde entonces somos Premier Business Partners de IBM. En estos 13 años hemos trabajado con más de 250 clientes de todos los tamaños y sectores, acumulando bastante experiencia. Lo que nos gusta recalcar como parte de nuestro ADN es que, aparte de tener un dominio tecnológico pues, muy importante, creemos que también somos expertos funcionales en cuadros de mando, en presupuestación, en sistemas de toma de decisiones, en consolidación financiera, pudiendo aportar no solo la automatización de los procesos que ya hay, sino una optimización y una consultoría en los propios procesos. Ahora mismo tendremos unos 55 consultores, prácticamente el 100% certificados por IBM, acumulamos más de 100 certificaciones al final en total. Vale. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla. Vale, y entre los casos de éxito que podemos citar, que están publicados, podéis ver en nuestra web, en la propia web de Bay Spain hay muchos de ellos, están muchos de los casos explicados, pues podemos citar aquí Novartis, Esgel, Autogreen, McDonald's, como veis, un poco de empresas bastante conocidas de diferentes sectores. Uno de los últimos es Panasonic, que viene a decir que gracias a la planificación de la demanda que hemos hecho ligada a la planificación de las ventas, ha conseguido reducir un 20% sus compras de materiales. Sin más, voy a empezar a contar cuáles son las 10 mejoras fundamentales de Cognos 10. Vale, la versión anterior a Cognos 10, que es verdad que es Cognos 10 en el año 2010, se llamaba Cognos 8. Esto lo digo por si acaso alguna despista, hay un salto ahí de Cognos 8 a Cognos 10. Cognos 8 llevaba ya 5 años en el mercado, era una herramienta líder que hacía perfectamente mostrar informes de todo tipo y análisis de autoservicio de todo tipo a los usuarios, pero IBM con esta versión ha querido dar un salto cualitativo a la plataforma, principalmente con estas 10 mejoras. La primera es que se ha creado un área de trabajo unificado,
que permite a todo tipo de analistas y usuarios, desde los los usuarios que solo entran muy puntualmente al sistema y quieren hacer su informe de forma muy sencilla, que normalmente se corresponde con los directivos de una compañía, pues que lo pueden hacer de una manera sencilla y al mismo tiempo que los analistas ya más avanzados pues no solo tengan la capacidad o la app de cambiar filas, columnas, hacer drill down al detalle o drill up, sino que puedan hacer multi-query y tal, formatear con mucho más, de una manera mucho más avanzada, de una manera muy sencilla, ¿vale? Esto básicamente es una interfaz que se llama Business Intelligence Advanced y es lo que se cubría en el webinar que tenemos publicado de junio. El segundo es una cosa más innovadora. Realmente el Business Intelligence tradicionalmente ha sido como una especie de espejo retrovisor en el que veíamos qué estaba sucediendo en nuestra empresa a toro pasado, ¿vale? Esto cada vez, gracias a la tecnología y gracias a las necesidades del negocio, pues se ha ido convirtiendo en un análisis cada vez más en tiempo real para saber qué está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Dentro de Cognos 10 hay un módulo que es en puro tiempo real, monitorear qué está sucediendo y tiene su propio sistema de alertas en tiempo real, ¿no? Sobre todo usado para call centers, para saber las colas, el tiempo de espera que llevan los clientes esperando ser atendidos por nuestras operadoras o, bueno, en sistemas de fabricación. Y en esta versión también se ha querido ir más adelante e intentar avanzar en el análisis predictivo. ¿Cómo se ha conseguido? Pues integrando funcionalidades de SPSS Statistics dentro de lo que es el Cognos BI. SPSS era una empresa muy potente en algoritmos estadísticos que fue comprada también por IBM hace 1 año y medio o 2 años y entonces, como fruto de la fusión de las ventajas de Cognos con SPSS Statistics, pues también podemos hacer proyecciones a futuro de cómo van a ir las ventas en función de los datos pasados. Con lo cual cubrimos los 3 horizontes temporales, el pasado, el presente y el futuro, ¿vale? El tercer punto es el que vamos a detallar hoy, entonces no voy a entrar ahora mismo mucho en detalle, pero es básicamente el BI colaborativo. Cada vez más a la hora de tomar las decisiones se necesita la colaboración entre diferentes personas que tienen diferentes roles y cómo facilitarse. Esto es lo que vamos a tratar hoy. El punto 4 es fácil inclusión de datos que tiene el propio usuario. ¿Vale? ¿Cuántas veces un analista quiere incorporar los datos de un fichero de Excel o un fichero de texto que tiene en su propio ordenador y lo quiere juntar con la información que está en nuestro data warehouse, en nuestros cubos, para poderlo ver en un informe? Tradicionalmente esto ha sido muy complejo, o sea, el usuario tenía que pedir un cambio de requerimientos a IT y te tenía que incorporar esos datos al data warehouse, cambiar el modelo de metadatos, volver a publicarlo. Y esto llevaba tiempo y entonces el usuario al final estaba bastante insatisfecho. Y lo que hacía al final era volcarse el dato desde el informe del sistema de BI, lo acaba publicando a Excel o a Access y se lo cocina fuera. Entonces, IT por un lado quería garantizar la única versión de la verdad y la seguridad, y al final conseguía que la gente se cocinase los datos fuera del propio sistema. En Cognos 10 lo que se permite según los permisos que les dé el usuario es incorporar un Excel o un fichero de texto que tenga yo a mano, incorporarlo y cruzarlo con la información que está publicada en nuestro modelo de datos. Esto puede ser por facilitar la incorporación de datos muy recientes y a lo mejor muy volátiles que no tiene sentido meter en Data Warehouse, o también por cuestiones de confidencialidad. Supongamos que quiero hacer un análisis de costes de los salarios de la cúpula directiva en relación a otros muchos datos y no me interesa para nada que los salarios de la cúpula directiva de una compañía estén en el Data Warehouse y que los vea IT, los vean los consultores o quien haga falta. Pues a lo mejor lo tengo en un ficherito en mi propio ordenador y yo cuando ejecuto soy el único que puedo ver esos datos cruzados con el resto de información. El punto 5 es la interacción desconectada. ¿Vale? Ahora puedo tener informes que son dinámicos, que permiten cambiar selectores, que permiten hacer drill down al detalle sin necesidad de estar conectado a Internet. Esto puede servir para viajes pues, cuando esté en el avión,
también puede servir como estrategia de descongestionar un servidor en picos donde va a haber 50 usuarios que tengan que acceder a la vez. A lo mejor en vez de que esos 50 usuarios vengan al portal y ejecuten los 50 el informe a la vez, pues mando vía correo electrónico a esos 50 usuarios el informe y de esta manera no necesitan estar conectados y no van a penalizar el rendimiento del servidor. El sexto es facilitar la movilidad a los usuarios. Esto también es una demanda que cada vez se va más generando. En Cognos 8 ya podíamos ver los informes en la BlackBerry y dando un botón hacer zoom a los informes. Ahora vamos a poder hacerlo también en iPhone y iPads, de tal manera que los gestos típicos de un iPhone, como pellizcar con los dos dedos, pues sirve para hacer zoom, o rotar la pantalla sirve para poner en vista horizontal lo que antes era vertical. El 7 es una cosa por la que muchos de nuestros clientes que ya están en Cognos 10, que tenemos por lo menos 10 que han pasado Cognos 10, están muy contentos. Es que además de ser fácil de pasar de la 8 a la 10, pues ven todo más rápido. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho bastante toda la ingeniería de cuál es el motor de queries por detrás, el motor de cachés. Casi todo se ha pasado a 64 bits, a la tecnología de 64 bits, que va con mucha más rapidez que la de 32 bits, y hay piezas enteras que se han rehecho precisamente para mejorar el rendimiento. Esto hace que, que arrancar un informe sea un pelín más rápido que la versión anterior. La 8 es que en esta versión IBM ha tenido mucho cuidado de que migrar desde la versión 8 a la 10 fuese una cosa muy fácil de hacer y rápida. ¿Vale? Los usuarios que llevamos muchos años con Cognos podemos recordar que pasar de la 7 a la 8 tenía sus problemas. Aquí realmente tenemos mucha experiencia en migraciones de la 8.4 a 10 que han sido súper rápidas, en ciertos casos de un día. La nueva fácil de aprender es que IBM cada vez está dando más importancia a la creación de materiales que permiten un rápido aprendizaje a cualquier usuario. Eso implica que la ayuda online típica de cualquier herramienta no solo existe y está muy detallada y está en español, que eso ya existía en la 8, sino que ahora se incluyen vídeos de formación de ver cómo se hacen las cosas, en vídeo, no en texto. Se han publicado libros que se pueden comprar en librerías como este que vemos aquí, que se llama Cognos Business Intelligence Handbook, que realmente es un manual increíble de todas las herramientas de Cognos, cómo se puede usar. Y se han mejorado mucho los foros, las comunidades de usuarios para que sea más fácil encontrar información. Por otro lado, bueno, la plataforma Cognos no solo incluye Business Intelligence, que es lo que nos vamos a centrar hoy aquí, sino que incluye soluciones de presupuestación, incluye el SPSS de estadística y se ha avanzado todavía más en la integración, ¿vale? De tal manera que en el mismo portal, con los mismos roles de seguridad, podamos tener todo integrado, ¿vale? De modo que ya podemos tener un cuadro de mando y poder simular un dato tocando en una parte del informe y que el resto del informe se me actualice en tiempo real según los datos estos que estoy simulando. El BI pasa de ser estático a poder interaccionar con los datos y escribiendo, haciendo simulaciones. Vale. Nos vamos a centrar Vale, como comentaba, el punto 1 es lo que está cubierto en un webinar que hemos celebrado, el punto 3 es el que vamos a cubrir en este webinar. Entonces, centrándonos en el BI colaborativo, es importante resaltar por qué es importante lo de la colaboración dentro del BI. Mira, empezando por el último punto de la pantalla que os estoy poniendo, IBM introduce cuestiones bastante innovadoras dentro de Cognos 10. ¿Vale? Pero justamente el incluir la colaboración dentro de la plataforma de Cognos no es una de las cosas más innovadoras, porque realmente es una necesidad que ya existía desde hace tiempo y que muchos clientes están demandando. O sea, es una cosa que está ahí y que se ha demandado y esta es la respuesta de IBM a esas necesidades. ¿Vale? ¿Por qué se demandan? Porque realmente cada vez es más raro encontrar una persona que se saca su propio dato y toma la decisión él solito, sino que cada vez más
es más necesario comunicarse con otras personas, interaccionar con otras personas, que pueden ser jefes, que pueden ser analistas, que pueden ser responsables de otras áreas, para entender las implicaciones de los datos que estamos viendo y tomar una decisión de forma colaborativa. También cada vez más esto se está extendiendo a más y más usuarios dentro de la organización. Entonces ya hay organizaciones en España con más de 10.000 usuarios en Cognos. ¿Vale? Pues tengo 10.000 usuarios, a lo mejor tengo grupos enteros de gente que necesitan estar informadas de una decisión. Y cada vez más esa gente está en centros diferentes, incluso en franjas de horarios diferentes, entonces necesitan herramientas de colaboración. Eso en paralelo a que en estos años, pues todo lo que son las redes sociales, sobre todo para uso personal, pues ha disparado su uso y ha mejorado, y quien más, quien menos, todos hemos usado Facebook, LinkedIn y cosas de estas, pues IBM está haciendo un gran esfuerzo porque ve que el futuro va a ir en este sentido, está haciendo un gran esfuerzo por incorporar las redes sociales también al mundo empresarial. Vale. Y otra de las razones que subyace en incluir las funciones colaborativas es que en una herramienta de BI normalmente, como decían los franceses los llaman sistemas de información de ayuda a la toma de decisiones. O sea, realmente esto era suministrar información para permitir una toma de decisiones. Pero cada vez más IBM se quiere implicar en el propio proceso de decisión, para que la herramienta sea el soporte de la toma de decisiones. No solo de la información, y la toma de decisiones se haga posteriormente fuera del sistema. Vale, entonces, ¿qué funciones de colaboración incluye? Bueno, por un lado, permite incluir comentarios en secciones de un cuadro de mando, de un dashboard, para que otros usuarios puedan interpretarlo muy fácilmente. Esto ya existía en Cognos 8, pero bueno, se ha mejorado bastante, porque antes solo existía para versiones ya ejecutadas de un informe, para snapshots de informes ya ejecutados. Ahora ya existe también para informes normales. Vale, por otro lado, hemos incorporado funciones de red social para que en torno a un informe cuadro de mando pueda tener un grupo de discusión, ¿vale? Y que permita analizar de forma conjunta qué es lo que está sucediendo y qué acciones tomar en consideración. Entonces, muy relacionado con esta discusión es que ahora va a poder crear actividades de forma colaborativa. Lo que significa que va a poder crear una actividad, es decir, que es responsable de esa actividad, quiénes son las personas que deben ser informadas en torno a esta actividad. O sea, por ejemplo, puedo ver que el margen ha bajado y decir, bueno, creo que crear una actividad que es tomar acciones para que el margen suba un 3% para el próximo trimestre. Entonces pongo quién es el responsable, pongo quién está involucrado y podemos incluir en esa actividad una serie de tareas a realizar, podemos incluir una serie de explicaciones y puedo linkar dentro de esa actividad a informes de Cognos, igual que puedo incluir ficheros Office externos para poder explicarlo. Y por último hay una gran mejora de la gestión de eventos o de alertas dentro de la plataforma de Business Intelligence, incluyendo tareas de notificación y aprobación, de tal manera que sea más fácil interaccionar. O sea, que cuando se surge una alerta porque un dato ha superado cierto umbral, alguien se ha avisado, pero esta persona no solo se ha avisado, sino que debe confirmar que ha leído y se ha dado por enterado de esa desviación en un periodo determinado de tiempo. De tal manera que esa persona no solo puede darse por enterado, sino que puede abrir tareas a su vez para mandar a otra persona, siempre linkado al informe en el que están los datos. ¿Vale? Como todo esto, evidentemente se notifica en el correo electrónico, pero hay funciones especiales de notificación y aprobación, pues también se crea una bandeja de entrada dentro del propio portal de Cognos, donde ir a ver qué mensajes especiales hay, donde ir a ver qué alertas están pendientes, cuáles son que se han cerrado y una ayuda a la colaboración. Esto está basado además en un grupo de trabajo que ha formado IBM con otra serie de compañías que se llama Human Task Interactions. Entonces es un estándar abierto que se está trabajando para definir cómo deben ser las interacciones entre seres humanos a la hora de trabajar y que el software lo recoja.
Vale, ya sin más, vamos a ver dos demos, que son vídeos por razones de poder hacerlo rápido y ir al grano, pero que estaríamos encantados si tenéis necesidades, si de verdad tenéis interés, estaríamos encantados en que contactéis conmigo y poder enseñaroslo en vivo y en directo. El primero va a incluir toda esta serie de comentarios, actividades y discusiones usando la parte de red social. La demo 2 es la gestión de eventos mejorada. Vale. Vale. Un momentito, a ver. Vamos a abrir el primer vídeo. Si no me equivoco es este, perfecto. Vamos a ampliar la pantalla. Espero que lo veáis todos bien. Vale, voy a dar play. Aquí tenemos el portal de Cognos, ¿vale? En el portal de Cognos, voy a dar un pelín para atrás. En el portal de Cognos veis el ratón que va a dar clic en un informe, cuadro de mando, que se llama ventas, rendimiento trimestral de las ventas. Entonces, este cuadro de mando está hecho en Business Insight y no es más que un lienzo en el que voy arrastrando bloques de informes, de gráficos que está en mi contenido del portal. En este caso veis pues, que hay 5 bloques ejecutándose y a la derecha tenemos una serie de alertas y acceso a contenidos. ¿Vale? Entonces vemos que tenemos 2 gráficos en el centro, tenemos una serie de selectores aquí a la derecha, y abajo una tabla y arriba también una serie de información. Lo primero que vamos a ver es cómo funcionan los comentarios. Entonces, dentro de un bloque concreto, voy a poder introducir un comentario. En este caso un gráfico, pero podría hacerlo a nivel de una tabla entera. Entonces, hago un comentario, como veis el botón derecho, comentarios, escribir. Bueno, esto lo estamos viendo en la versión inglesa, pero existe la versión española, sin ningún problema. Entonces, aquí escribimos perfectamente el comentario, ¿no? En este caso, ¿por qué Norteamérica está teniendo tan buen rendimiento comparado con otras regiones? Lo guarda, vemos que aparece el triangulito rojo exactamente igual que en Excel para indicar que hay un comentario y poniéndonos encima de él vemos el comentario. Y vemos quién es el autor de ese comentario y en qué fecha se realizó. También cuando tenemos una tabla cruzada podemos poner un comentario a nivel de celda. Entonces, en este caso, en la celda de menos 7,9% va a dar botón derecho, comentario, añadir comentario y va a poner un comentario. Como veis, delante del comentario pone el valor de la celda, porque claro, según el filtro que tenga la pantalla puede que ese valor vaya cambiando. Entonces, para no liarse mucho de a qué valor hacía referencia el comentario, está explicado el 7,9. Igualmente, luego cuando vayamos a ver un comentario, me va a decir el autor, la fecha y también los filtros que están aplicados en el momento que alguien hizo un comentario. En este caso va a decir que el crecimiento de ventas ha bajado mucho porque cerramos el contrato con un distribuidor en el Q4 y esperamos que en el Q1 pues vaya a haber muchos mejores resultados porque hemos contratado un nuevo distribuidor. Vale, una vez visto los comentarios, que esto es una cosa, bueno, pues básica, pero que tampoco es demasiado interactiva, el vídeo se va a centrar en analizar las tareas colaborativas dentro de lo que es la red social. ¿Vale? Entonces, con las licencias de Cognos se da gratis unas licencias de Lotus Connections, que es una especie de red social corporativa. Dentro de Lotus Connections, pues voy a poder dar de alta personas, roles, y puedo poder hacer grupos de personas. Y voy a poder crear también actividades, asignando a una serie de roles o una serie de personas. En este caso voy a poder ver que puedo crear una actividad o puedo ver qué actividades ya existen relacionadas con este dashboard. En este caso veo que hay ya una actividad creada para este dashboard. ¿Vale? Entonces, el vídeo lo que va a hacer es dar clic en enseñar, mostrar las actividades. Vemos que la pantalla se va a romper en 2 horizontalmente y que abajo me va a salir las actividades ligadas a este informe. Vemos que dentro de la actividad pues veo el histórico de esta actividad, que se ha puesto a prioridad alta hoy mismo, que lo ha creado Bob Business, qué días lo creo, etcétera, etcétera. Ahora lo que va a hacer el usuario es ir hacia la propia actividad. Va a hacer clic en la actividad, entonces va a saltar a la parte de las actividades, ¿vale? El IBM Connections.
va a ver que en este caso la actividad tiene 5 pasos analíticos. O sea, primero investigar los datos encontrados. La segunda es investigar y analizar toda la información. La 3 es validar y testear que nuestra interpretación de los datos es correcta. La 4 es la estrategia de comunicación de nuestras acciones. Y el 5 es hacer un seguimiento de nuestras acciones correctoras de esto. Esta es una plantilla de actividad que podríamos usar cualquier otra. Dentro de cada actividad, pues vemos que ahí podemos tener links a entradas. Ahí donde pone entry, lo que vamos a hacer es en la sección de necesito la información, vamos a linkar un PDF y un PowerPoint. En este caso el PowerPoint no es más que un informe de Cognos metido dentro del PowerPoint, ¿vale? Igual que es un PowerPoint conectado a Cognos, podría ser cualquier tipo de PowerPoint. Vamos, simplemente es incluir documentos que permitan explicar la situación. ¿Vale? En este caso va a incluir un PowerPoint y va a decir que basado en este análisis, estos son los últimos números y comentarios. ¿Vale? Para que en la reunión de la próxima semana podamos avanzar. Aquí va a decir dónde está el fichero que va a añadir. Igualmente, lo que está haciendo con un fichero podría directamente linkar a la URL de un informe. En este caso puede decir que si la entrada es privada o pública y a quién notificar en caso, ¿vale? En este caso pues va a notificar a 3 personas que son los responsables de esta actividad y cuál es el mensaje de notificación. ¿Vale? Esto automáticamente mandará un correo electrónico. Vale, esto manda afrancado en header reads. Vale, y ahí vemos que ahí tenemos un attachment que es un PowerPoint. Vale, pues siguiendo con el trabajo, ahora vuelve, a ver, ahora vuelve a la pantalla donde teníamos el informe relacionado con esta actividad. Y lo que va a hacer ahora es, en vez de modificar una actividad que ya existía, va a crear una nueva actividad relacionada con este informe. ¿Vale? De tal manera que va a volver a ir al icono de arriba que pone colaboración, va a decir crear actividad. Vale. Está analizando la tienda de información, ahora va a ir al de arriba a decir crea una nueva actividad. Entonces, a la hora de crear una nueva actividad, me va a decir cuál es el nombre de la actividad, cuáles son las tags que permiten luego hacer búsquedas para encontrar una actividad, quién es el autor de esta actividad, ¿vale? Cuál es el objetivo de la actividad. En este caso, nuestro objetivo es recuperar clientes de alto valor que hemos perdido. Ponemos una serie de tags para que podamos buscar fácilmente y decimos que el autor somos header reads. ¿Vale? Y en este caso añadimos un autor más. Ponemos que nuestro objetivo es mejorar las ventas, el crecimiento de las ventas entre los clientes de alto valor y que el objetivo es un 5% de crecimiento y cuál es la fecha en la que está prevista finalizar esta tarea. Vemos más abajo en template que yo podría poner una plantilla de actividad. Entonces, los 5 puntos que antes habíamos visto de la actividad realmente es porque había una plantilla de actividad que tenía esos 5 puntos, pero en este caso no aplica ninguna plantilla y entonces la actividad veréis que va a verse bastante más sencilla que antes. ¿Vale? Va a guardar. Esta actividad se guarda en el IBM Connections. ¿Vale? Ahora veo que hay actividades ligadas con este dashboard, que hay una nueva que es el Winback. Doy clic en ella, salto a la parte de actividades, ¿vale? Y veo que
aquí dentro de esta actividad puedo incluir entradas, tareas o secciones explicativas. Y aquí podría pues continuar esta actividad y decir que, bueno, pues para todo el grupo de finanzas que vean esta actividad. Dentro de aquí estamos volviendo a ver la actividad anterior que tenía 5 pasos. Bueno, esto es lo que quería enseñar de este vídeo. Vamos a ver otro vídeo. Otro vídeo, un momentito. Este es el mismo. Este es el mismo. Este es. Uy, perdón, el sonido. Vale, entonces aquí tenemos otra vez el portal de Cognos. Espera un momentito que lo paso. Vale, lo pongo pantalla completa para que lo veáis mejor. Vale, aquí vamos a ver cómo se mejora la gestión de eventos. Entonces, vamos a entrar como Donald Chow, que es un usuario en el que tiene un informe que se llama, este es el tercero de este que vemos, Report for Event Management, que es un informe que tiene varias versiones guardadas. O sea, se ha ejecutado anteriormente y ya tenemos versiones guardadas. Entonces, lo que vamos es a entrar a una versión existente de este informe y aquí podríamos incluir comentarios y podríamos crear reglas de alertas basadas en una de las reglas de este informe. Esto de añadir comentarios es lo que ya existía con nosotros. En este caso lo que va a hacer es botón derecho, crear una alerta, que eso también existía en Cognos 8, pero vamos a ver que ahora la interfaz está muy mejorada. Entonces, cuando damos botón derecho, crear una alerta, vemos que esto es una alerta de usuario, ¿vale? Hay una herramienta para los administradores que se llama Mente Studio, que no vamos a ver, pero es bastante más sofisticada y todavía permite una gestión de alertas más sofisticada. En este caso, vamos a funcionar con umbrales y pues colores de semáforos. En este caso, los valores altos es que vamos bien. O sea, las ventas, por ejemplo, cuanto más alto, o el margen, cuanto más alto, mejor. Podría ser al revés, que el rojo estuviese aquí arriba en vez de abajo. ¿Vale? En este caso, pues voy a ver que cuando el margen está por encima del 0,5 se va a considerar, o del 50% se va a considerar verde, cuando está por debajo del 0,40 rojo. Y en medio, pues va a ser amarillo. Entonces ahora tengo una serie de tareas que se realizan según si estamos en rojo, en verde o en amarillo. En este caso, cuando el margen está en rojo, vamos a enviar un correo electrónico. ¿A quién se lo vamos a enviar? A Donald Chow. ¿Cuál es? Va a ser el subject, el título del correo, pues Low Profit Margin, y en el cuerpo vamos a poder escribir lo que queramos. En este caso, por favor, investiga esto con detalle. ¿Vale? Veis que ya está activado por defecto e incluir un link al informe. Vamos a poder cambiar la prioridad a normal, alta o, en este caso alta. Vamos a decir, mándame una notificación cuando se cree la alerta, o sea, cuando se cree el evento, y voy a pedir confirmación de lectura. ¿Vale? Incluso voy a pedir que si no se ha leído, no se ha confirmado la lectura en un día, me vuelva a avisar a mí mediante un correo electrónico de que no ha sido confirmada la lectura de este dato porque es muy importante. Bueno, clico, hago Next, aquí digo el nombre en sí de lo que es la alerta, ¿vale? En este caso la alerta de que el margen de beneficio es pequeño para los retailers, ¿vale? Y termino. Entonces, ahora he creado esta alerta y cada vez que este informe se ejecute, se va a mirar si se cumple la condición o no de que el margen esté por debajo de ese 40%. Y si de verdad la condición se cumple, pues me mandará esas notificaciones que hemos dicho. Evidentemente, como cualquier informe de Cognos, puedo programarlo para que se ejecute cada día, cada 10 minutos o cada mes. Entonces, la condición se me comprobará cada vez que diga que se ejecuta ese informe. En este caso vemos que se ha ejecutado 2 veces, ha saltado esta condición a las 8:30 y a las 8:40. Veo en mi correo electrónico, ¿vale?, que me ha llegado por un lado la notificación y por otro lado el aviso, ¿vale?, porque hemos activado dos tareas a la vez de notificación, solo una.
¿Vale? Esta es una manera que tengo yo de verlo en el correo electrónico, y otra manera es que cada usuario tiene su propio bandeja de entrada, My Inbox, en Cognos, ¿vale? Y en este caso veo que tengo un mensaje y que además se ha generado con status en rojo, ¿vale? Aquí veo el texto que escribí en su momento y aquí tengo la confirmación de lectura. Si yo hago clic en ese botón, entonces confirmo la lectura. Eso supone que me doy por enterado de este dato. Y eso hace que no se genere la otra alerta de que si no me doy por enterado en un día, pues entonces me salta otra alerta. Vale, como veis, voy a hacer una pausa. Como veis, en esta interfaz yo puedo archivar los correos que son muy antiguos, puedo hacer filtros de muchas cosas. Fíltrame los que son de prioridad alta, los que son de prioridad baja. Fíltrame los que tienen el estatus de confirmada lectura, estatus de que todavía no lo he leído. Fíltrame por fecha, porque esto, bueno, en ciertos casos podría acabar teniendo muchos usuarios. En este caso voy a generar una nueva tarea a partir de esta notificación, ¿vale? Y genero una tarea. Y en este caso digo quién es el responsable de esa tarea, cuál es el título de la tarea y cuál es la fecha de inicio y de fin. Y cuál es la prioridad y cuál es el mensaje. ¿Vale? Estas tareas lo único que sirven es como recordatorios de las tareas a realizar y son parte de... son tareas que puedo ver en mi bandeja de entrada de una forma sencilla. Vale. Bueno, el vídeo sigue y explico otras cosas bastante más complicadas, pero básicamente esto es todo lo que os quería contar, ¿vale? Sé que es una pincelada. De verdad, si estáis interesados, pues lo que me gustaría es pues que os pusieseis en contacto con nosotros. Mi correo electrónico es carlos.bombina@lantanes.com y poder haceros una demo personalmente. Ahora, Daniel, yo creo que paso la palabra a Daniel a ver si hay preguntas o... Ok, sí, Carlos, muchas gracias, Sí. muy interesante la presentación que nos has hecho. Recordaros que podéis hacer preguntas de dos formas, podéis escribirlas en donde pone questions en el panel de control y yo se las trasladaré a Carlos. O si queréis plantear alguna pregunta vía voz IP directamente, podéis levantar la mano accionando el botoncito que pone Raise Your Hand en el panel de control y yo sabré que queréis plantear una pregunta vía voz IP. Digamos, para eso tenéis que tener un micrófono, claro. Bueno, pues yo mientras os animáis, a mí me han surgido una serie de preguntas a partir de tu presentación, Carlos. Por ejemplo, has mencionado antes que, no sé si ha sido antes de empezar el webinar o cuando estamos hablando tú y yo, que está habiendo bastante gente que está migrando de la versión 8 a la 10. ¿Cuál es ahora mismo un poco la situación con la experiencia que tú tienes? Vale, pues como he comentado antes, la anterior versión que ya lleva 6 años en el mercado, la verdad es que era una diferencia tecnológica muy, muy grande. La 8 era una diferencia enorme con respecto a la 7. Entonces, el cambio fue un poco duro para los clientes habituales. Entonces, en un principio con los 10 pareció como que no despegaba con el ritmo que todos hubiéramos esperado. Pero en los últimos 6 meses hemos visto a muchísima gente dar el salto a Conos 10, desde la 8 a la 10, porque realmente desde la Conos 8.4 a la Conos 10 se migra en un día o dos. Y claro, lo principal es que el rendimiento es mejor. Entonces ya usando lo mismo que ya usabas en la 8, pues tiene mejor rendimiento. Luego, por otro lado, es gratis, no requiere ningún cambio de licencia, con lo cual pues es bastante fácil saltar. Luego hay otra serie de mejoras. Aquí estamos hablando de Business Intelligence, pero por ejemplo el componente de Planning, pues también hay muchas mejoras en cuanto a la estabilidad de la plataforma y resolución de ciertos problemillas que había antes. Entonces, al final, pues desde luego hay más de 10 clientes que están migrando y algunos que están migrando ahora mismo es de los que tienen miles y miles de puestos, o sea, que ha hecho ya sus pruebas antes de migrar. Luego hay una serie de funcionalidades pues mejoradas. Todo esto que estamos viendo de la gestión de eventos del final, pues es una mejora que cualquiera
puede usar de una manera muy sencilla y que a la gente le viene bien. También hay funciones de que mejoran los gráficos en Report Studio y, en fin, cosas que están haciendo que se anime mucho la gente. Además es que los clientes que han migrado están muy contentos, la verdad. Muy contentos. Has comentado a lo largo del webinar que, por así decirlo, las funcionalidades de colaboración no son realmente innovadoras, en el sentido de que, bueno, era algo como muy demandado por los usuarios de Cognos 8 sí, o anteriores versiones, ¿no? Explícame un poco, para que lo sepamos, en qué tipo de proyectos, en qué tipo de trabajos, las funciones colaborativas, la posibilidad de colaborar, como nos has explicado en el webinar de hoy, ¿tú consideras que son realmente o que están siendo realmente útiles a la empresa? Vale, pues realmente, como digo, las organizaciones cada vez son más, o sea, la tecnología permite el trabajar de forma remota mucho más fácilmente. Entonces, a lo mejor al principio de los tiempos del Business Intelligence había muy poca gente que era usuaria de verdad de los informes. A medida que la tecnología se ha abaratado y ha permitido también mayores volúmenes de usuarios, pues cada vez hay más gente en una organización trabajando con estos informes. Entonces, por ejemplo, un caso típico es que un director regional que ve que alguna tienda o algún centro está desviado frente a los objetivos y quiere saber qué pasa, pues necesita pedir información al director de ese centro. El director de ese centro, a su vez, irá a sus informes e intentará explicarlo. Incluso puede que el centro sea tan grande que tenga subdepartamentos y que él tenga que ir a su vez a su responsable de ventas o a su responsable financiero para que le explique cuál es la razón. Entonces, todo el mundo trabaja con información. Lo que pasa es que normalmente cada uno se centra en un grado de agregación de la información. No porque la herramienta no posibilite navegar por el grado de detalle de la propia información, sino porque cada uno tiene su responsabilidad, entonces se piden explicaciones. Entonces, primero hay que investigar qué es lo que ocurre con ese dato antes de tomar decisiones. Esto ya existía, vamos, así es como trabajan los usuarios de Cognos desde hace años. Pero todo ese proceso de interacción se hacía tradicionalmente fuera de la herramienta, vía correo electrónico y tal, no quedaba documentado para nada. Ahora con las tecnologías del IBM Connections, pues se quedaría toda esa discusión en torno a ese dato y a qué acciones tomar, quedaría documentada, lo cual tiene ventajas de auditoría y tiene ventajas también de mejora continua. O sea, si vemos cómo estamos tomando decisiones, si hemos acertado o no, pues podremos ir mejorando en el futuro el propio proceso de toma de decisiones. O sea, que ahora ¿Puedes que te he contestado? Sí. O sea, que ahora, por ejemplo, podríamos automatizar el envío, por ejemplo, a las 8 de la mañana, el típico envío que se hace, pues una distribuidora o un fabricante, de las ventas realizadas por región el día anterior, ¿no? Y esto se puede automatizar, cosa que a lo mejor antes, pues efectivamente tenía que ir alguien y coger el informe, hacerlo y enviarlo por mail, ¿no? No, es un poco más allá. O sea, quiero decir, esto que estás comentando ya se podía hacer con la versión anterior. Es más que, si yo tengo este envío automatizado, alguien ve el dato, o sea, por ejemplo, un director regional ve el dato y dice, oye, fulanito, que es el director del centro de Madrid, ¿qué haya pasado a tu centro? ¿Por qué estás incrementando las ventas a la mitad de ritmo que el resto de los centros? Y que este fulanito pues pueda responder y explicarse dentro de la propia herramienta. Porque antes el informe era eso, un informe, te daba un dato, pero no había manera de poder dar explicaciones o justificarse. Y esto a su vez, como después de esa explicación viene la toma de decisiones de una acción concreta, pues permite también capturar quién toma la decisión y qué decisión se toma. Incluso qué fecha hay de finalización de esa acción. Entonces puedes ver en el momento de la fecha de finalización, a su vez, los datos que hay en su momento y si esa acción ha tenido éxito. Has mencionado al principio las redes sociales, pero no he querido ver a lo largo de tu presentación nada relativo a ella. ¿Hay algún aspecto relacionado con las redes sociales en estas nuevas funciones de colaboración?
Sí, cuando hemos visto la parte de IBM Connections, que es donde creábamos las actividades, realmente ahí estamos en una herramienta de IBM que funciona como una red social empresarial, básicamente. Eh, Tiene su parte de crear perfiles de personas, o sea, podríamos dar alta a los diferentes usuarios diciendo en qué departamento trabajan, cuál es su número de teléfono, cuál es su foto, no sé, pues quién es su superior jerárquico, en fin, qué interés, o sea, puedes que se pertenezca a finanzas, pero realmente pertenece también al grupo de mejora continua de la calidad, entonces podría estar en dos grupos a su vez. Entonces yo cuando creo la actividad, que es otro módulo de la propia red social, del IBM Connections, pues cuando creo la actividad digo a qué grupos o a qué roles le asigno esa actividad. De tal manera que tengo la actividad, tengo las personas a las que linko y siempre tengo bien claro cómo puedo contactar con ellas. Bueno, y dentro de, como toda red social, pues tiene funcionalidades de poder hacer mensajes privados, de comunicarse de muchas maneras, de poder recomendar unos a otros, en fin, cosas así. Lo que pasa es que, bueno, ya como eso excede lo que es el uso del Business Intelligence, no entro a ello. Lo que sí que está muy bien es que a todo usuario de Cognos le dan licencias gratuitas de esta software IBM Connections. Entiendo entonces, bueno, es evidente que estas funcionalidades son, por así decirlo, la máxima expresión de esa democratización del Business Intelligence del que se viene hablando últimamente, ¿no? Pues sí, sí, en ese sentido sí. Aquí todo el mundo pues puede colaborar y va a poder explicar su información, va a poder acceder a esa información. ¿Eh? Lo que está claro es que es imparable el hecho de que cada vez las empresas se convierten más en empresas de información, que lo que trabajan es con activos, que es la propia información, no con máquinas, nada, sino la propia información. Entonces necesitan herramientas para trabajar con esa información. Entonces, todas estas funciones colaborativas lo que hacen es facilitar el trabajo con la información. Hombre, lo que evidentemente también, digamos, todo tiene una vertiente, digamos, negra, ¿no? Una vertiente un poquito más problemática. Por ejemplo, yo aquí, es decir, todo lo que es, en fin, la confidencialidad de la información, esos, digamos, restricción de la información, dependiendo del rol que tengas en la empresa, y la posibilidad de fugas de la empresa de información desde dentro de la empresa afuera, pues esto también supongo que serán temas delicados, ¿no? Y máximo cuando estamos hablando de información bastante, bueno, bastante crítica, ¿no? Para la empresa. Sí, sí, eso es verdad, vamos, que cada vez es crítico, cada vez hay más usuarios que acceden a la información, pues cada vez es más crítico. Pero bueno, no hay que olvidar que la seguridad siempre ha sido una preocupación en herramientas de Business Intelligence, que vamos, nosotros mismos trabajamos con mucha información de actos médicos de pacientes y con el nivel máximo de seguridad dentro de la protección de datos y que con esas cosas no se juegan y que una herramienta como Cognos y el propio IBM Connections, todo funciona con roles de seguridad. Esos roles de seguridad se les puede dar seguridad a unos datos o a otros, se le puede dar seguridad a unos objetos o a otros. O sea, un usuario podría ver un informe o no verle y se podría dar funcionalidades o no. O sea, por ejemplo, hay usuarios que pueden crear actividades y otros que no pueden crear actividades. Y entonces está todo controlado de una manera bastante sencilla. La ventaja grande de Cognos, gracias a sus pues casi 20 años de experiencia en el Business Intelligence, es que sirve tanto para empresas muy pequeñitas, donde hay 3 usuarios, a empresas con 10.000 usuarios. Escala, escala increíblemente y permite gestionar cosas muy complejas de una manera relativamente sencilla. Al mismo tiempo, permite a las empresas pequeñas gestionarlo sin demasiada complicación. Muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias también a los asistentes por habernos dedicado, bueno, pues esta hora de la tarde de hoy. Y nada, estaros atentos a tecnowebinars.com, que ahí vamos anunciando todos los diferentes webinars que vamos organizando desde it-latino.net. Y bueno, ahí informaros de que pues en apenas unas 2 o 3 horas este webinar estará publicado en demosdesoftware.com, en be-spain.com y en nuestro canal de YouTube, youtube.com/videosite.com. Nada más, muchas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias.
a todos.